Bueno, muy buenas a todos. Antes de empezar, por favor, quiero que me digan si ya escuchan bien y ven bien la pantalla, por favor, ahí en los comentarios. Y ya, si quieren, comenzamos con el Facebook Live de hoy. Listo, perfecto. Ya me dicen que se escucha, entonces, si quieren, comencemos. Recuerden que este tipo de actividades ahí para recordarles a ustedes los estamos haciendo todas las semanas, entonces nos estamos intercalando entre el miércoles y el viernes, ¿sí? Entonces, es a esta misma hora, a las 10 de la mañana. El viernes o el miércoles. En este caso ha tocado el miércoles, la próxima semana será el viernes. ¿Listo? Hoy vamos a hablar un poco de las sesiones de trading, de cómo manejarlas, de qué activos ven las sesiones de trading y demás. Digamos porque es algo que le cuesta mucho a las personas, ¿sí? Em, o no es tanto que les cueste, sino que a veces no, digamos, tienen lo tienen muy en cuenta a la hora de hacer trading, como que lo dejan un poco de lado y es algo que sí, la verdad, afecta bastante y que sí es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces, antes de comenzar, les hablo rápidamente del broker. Recuerden que nosotros somos Equity Global Markets. En este caso, la persona a la que les está hablando es Julián Pineda. Sí, yo trabajo para Equity como Account Manager, soy candidato en nivel 3 al examen CFA, una de las certificaciones más importantes de finanzas a nivel global. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y nada, entonces recuerden que nosotros somos un broker institucional, somos un broker retail, somos un broker STP, es decir, que enviamos sus órdenes a los proveedores de liquidez y no tomamos la contraparte de sus posiciones. Eventualmente estamos regulados, tenemos muy buena regulación, tenemos regulación en Dubái, tenemos regulación en Inglaterra y tenemos regulación en Jordan, entonces para que no tengan ninguna preocupación a la hora de depósito y retiro de fondos sin ningún problema. Tenemos el tema de los productos. Recuerden que siempre van a encontrar en la plataforma las acciones, van a encontrar las monedas, van a encontrar los commodities y los futuros de índices. Listo, para que lo tengan en cuenta. Siempre los van a tener ahí disponibles. Y lo interesante es que ustedes pueden encontrar las acciones latinoamericanas dentro de las acciones de la Bolsa de Nueva York, porque recuerden que hay ciertas acciones que cotizan en Estados Unidos, entonces nosotros tenemos acceso a ese mercado. ¿Listo? Entonces también pueden hacer trading con eso también cuando quieran. ¿Listo? En cuanto a siempre me preguntan el tema de los depósitos. Recuerden que tenemos los métodos tradicionales. Entonces tenemos Neteller, Skrill, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, que es mucho más rápido y más fácil hacerlo. Pero cuando ustedes estén en el portal del cliente van a encontrar que hay métodos de depósito específicos. Entonces, digamos, si ustedes son clientes de México, pueden depositar en Oxxo, ¿sí? O en Walmart. Si son clientes de Colombia, pueden depositar en PSE, pueden depositar en Baloto. Si son clientes en Argentina, pueden depositar en Rapipago y Pago Fácil, ¿sí? Que son como los métodos específicos que tenemos por país. Entonces, así lo estamos manejando y lo hemos manejado. Y pues eventualmente nos ha servido, entonces va a seguir ahí, ¿listo? Entonces, nada, eso les comento. En cuanto a Equity, en cuanto al broker, les voy a dejar si quieren el enlace para que creen la cuenta demo o la cuenta real. Ahí en el enlace lo pueden hacer. Y les voy a dejar también mi correo. Entonces, cualquier cosa que me quieran escribir de los webinars que hemos hecho, de los lives, de la cuenta, dudas sobre la cuenta, dudas sobre algo que está pasando en el mercado, me pueden escribir ahí sin ningún problema. ¿Listo? Para que no tengan lío con eso. No siendo más, si quieren, entonces empecemos con el tema de hoy. Hoy les quería hablar un poco del tema de las sesiones de trading. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, es un tema que muchas personas lo dejan de lado cuando hacen trading y es algo que sí puede afectar bastante. Sí, recuerden que a lo largo del día, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un día de trading, tomémoslo en Forex, que es un día de 24 horas, cada hora del día va a ser muy diferente el tema de la volatilidad y por ende el tema de los movimientos y los objetivos de trading, ¿no? Entonces, pues esto va a afectar bastante, ¿sí? Entonces, a lo largo del día las sesiones van a quitar o poner volatilidad en los mercados. Vamos a ver un poco cómo funciona esto y qué instrumentos afecta más que todo. ¿Listo? Entonces, aquí sí les voy a decir, en un día de trading no se va a mover igual el oro, ni Forex, ni las acciones, ni el petróleo, etcétera, porque pues todos van a tener horarios y eventos que los afecten de diferente manera, ¿no? Dejando de lado las acciones, casi todos los productos de la plataforma funcionan las 24 horas del día. Entonces, cuando ustedes estén en MetaTrader, que es la plataforma que nosotros usamos, y entren a ver el tema de los productos, se van a dar cuenta
que casi todos los productos funcionan las 24 horas del día, sí, exceptuando las acciones que sí tienen su horario predeterminado de 9:30 a 4 de la tarde, ¿listo? Pero en casi todo el resto de productos ustedes van a ver que, excepto los fines de semana, funcionan las 24 horas del día, ¿listo? Y es importante conocer los lapsos de cambio de horario y periodos de descanso que pueden afectar a los productos financieros. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la gente no tiene en cuenta y es algo que todos sabemos que existe, pero no lo tenemos muy en cuenta, es el tema del spread. Entonces tenemos el bid y tenemos el ask y sabemos que la diferencia entre estos dos pues es algo que se llama el spread, ¿cierto? El spread. ¿Qué es lo que sucede? A medida que cambien las sesiones, es decir, a medida que avance el día, el spread va a ser más alto o más bajo. ¿Por qué? Porque el spread de qué depende. El spread depende mucho de la volatilidad, ¿sí? De qué tanto están comprando o vendiendo algo. Si muchas personas, es decir, si nosotros tomamos un activo y hay muchos compradores y muchos vendedores, pues el tema de eso es que el spread va a ser muy, muy pequeño porque hay mucha demanda y mucha oferta, ¿sí? Entonces hay precios bastante competitivos. Pero si estamos en un escenario en donde el tema del spread es muy alto, es bastante probable que no hayan tantos compradores y vendedores, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver un poco con los cambios horarios y demás que se dan en el día, pero es algo que sí suele afectar bastante y que sí deberíamos tener en cuenta, ¿listo? Para el tema del spread. Entonces ahorita vamos a ver un poco eso. Rigoberto me pregunta, amigo, estoy pendiente del ranking, quisiera saber cómo va. Rigoberto, el ranking estamos haciendo unos ajustes para sacar unas gráficas correctas y el ranking lo estaremos publicando, si no estoy mal, desde hoy. ¿Listo? Ahí me confirmará el equipo de Equity, pero si no estoy mal, desde hoy vamos a estar publicando el ranking en las redes sociales. Entonces, les recomiendo que estén pendientes de eso. ¿Listo? Como broker este tiene su sede principal, nosotros la tenemos en Jordan y en Dubái, Andrés. Esas son las sedes principales. Oficinas tenemos en Estados Unidos, estamos abriendo la oficina de Latinoamérica y tenemos oficina en Inglaterra, por supuesto. ¿Listo? Pero la sede principal está en Jordan y en Dubái, para que lo tengas en cuenta. Em, Sesiones de trading en futuros, en FX y en futuros. Entonces quiero que le presten mucha atención a esta diapositiva porque básicamente estas son las sesiones que ustedes van a encontrar por regla general. ¿Listo? Entonces recuerden que en este momento el tema de los horarios latinoamericanos ya estamos en línea con el horario de Nueva York. Recuerden que esto cambia si es verano o es invierno y entramos al horario de invierno, entonces ya estamos en línea con el horario de Nueva York. Los países latinoamericanos ya están en línea, entonces ya vamos a tener en cuenta estas horas que les puse en pantalla. La sesión asiática, ¿de dónde va? Va a ir de 7 p.m. a 4 a.m. hora Nueva York, ¿listo? Entonces, cuando en América sea de noche, cuando ya haya anochecido, es cuando va a empezar la sesión asiática, ¿listo? Vamos a tener en cuenta estos horarios. La sesión americana, ¿de dónde va? Va de 8 a.m. a 5 p.m. hora Nueva York, ¿listo? Generalmente cuando está próximo a abrir la bolsa y cuando está cerrada la bolsa es cuando se toma en cuenta la sesión americana. Y la sesión europea va a ir de 2 a.m. a 12 p.m. hora Nueva York. ¿Listo? Digamos que por nosotros estar en el continente americano, los que estamos acá, gente latinos, gente de Norteamérica y demás, la sesión que más difícil nos va a quedar aprovechar va a ser la sesión europea, ¿sí? Porque esa es la madrugada, básicamente. Se desarrolla completamente toda la madrugada. Entonces va a ser, digamos, como la de más difícil acceso para que nosotros podamos tener en cuenta esa sesión. ¿Listo? Pero sí vamos a poder aprovechar bastante bien el tema de la sesión asiática y la sesión americana. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Qué les quiero mostrar con esto? No todas las sesiones van a ser iguales, ¿listo? Entonces, la sesión asiática, la europea y la americana son muy diferentes entre sí. Generalmente, lo que sucede es que la sesión asiática se suele decir que es la sesión menos volátil, ¿sí? Donde los activos en general se mueven muy poco, exceptuando, digamos, haciendo una excepción a la regla de algunos activos que son muy, muy característicos de Asia, que son, por ejemplo, el yen, el franco suizo, a veces el yuan y demás que funcionan como activo refugio, tienen relación y se mueven mucho en esa sesión, ¿sí? Pero en general es la menos volátil. La más volátil digamos que hay una pelea entre la sesión europea y la sesión americana, pero ahorita les voy a decir cuándo es el momento más volátil del día, ¿sí? Que es cuando generalmente se cruza la sesión europea con la sesión americana, que es lo que se llama overlap, ¿listo? Entonces ahorita lo vamos a ver un poco, pero dejemos que la sesión americana es, digamos, la más volátil. La sesión europea podríamos decir que es la volátil normal y la sesión asiática es la menos volátil. ¿Listo?
Aquí les puse algunos productos que generalmente tienen se comportan de buena manera en las sesiones, sí, sin importar si es volátil o no es volátil. Eventualmente los activos que tengan que ver con el yen se van a comportar bastante bien en la sesión asiática y los activos que tengan que ver con el dólar se van a comportar bastante bien en la sesión americana. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahorita vemos un poco de esto, entonces, pero ya con los horarios vistos acá, quiero que veamos la plataforma. Entonces, antes de pasar acá, quiero que veamos la plataforma. Entonces, aquí tenemos la plataforma. Recuerden igualmente. Corro esto acá. Recuerden igualmente que aquí estamos usando MetaTrader. ¿Listo? MetaTrader 4 por defecto es la plataforma que usamos en Equity, a la que ustedes van a tener acceso cuando abran la cuenta y demás. Entonces, ¿por qué la usamos? Porque básicamente es la plataforma más completa que hay, tiene un bagaje de hace mucho tiempo y a la gente le gusta mucho, se adapta a ella muy fácil. Y pues por eso nosotros la ofrecemos a nuestros clientes. Digamos que es muy completo, ustedes pueden hacer lo que quieren, le pueden instalar robots, le pueden instalar herramientas de análisis, la pueden modificar, la pueden codificar. Entonces es una plataforma, la verdad, que nos ha funcionado bastante bien. ¿Listo? Estamos próximos a anunciar MetaTrader 5, pero por ahora estamos manejando nada más MetaTrader 4 y WebTrader. Sí, nosotros tenemos nuestra propia plataforma, pero eventualmente es mucho menos compleja que MetaTrader. ¿Listo? Entonces sí vale la pena aprender MetaTrader, la verdad, para hacer trading en forma. Andrés, ¿qué organismo lo regulan? ¿Dónde pueden encontrar las credenciales que esto nos regulan la FCA y nos regulan las reguladoras de Jordan y de Dubai. Los organismos los puedes encontrar en la página de Equity. Si tú vas a la página de Equity, ya te muestro esto, espera a ver. Y te vas a la parte de abajo, espera a ver, miro acá. Sí, aquí, ya les muestro esto rápidamente que Andrés nos hace una pregunta importante. Entonces, si ustedes van a la página de Equity, equity.com, eso es una pregunta importante, ¿por qué? Porque sí es importante que ustedes vean el tema de la regulación y que sí esté activa, porque básicamente esos son los organismos que se encargan de cuidar los fondos de ustedes, ¿sí? Entonces los organismos que se encargan de decirnos a nosotros como, hey, ¿qué ha pasado con sus clientes? Páseme mes a mes el reporte de cuántos fondos tiene, cuántos fondos va a sacar, etcétera. Ellos se encargan de todo eso y también que nosotros pues eventualmente no hagamos operaciones ilegales ni nada, entonces es muy importante lo que nos pregunta aquí Andrés. Entonces, Andrés, si te vas a la página de Equity a la parte final, ahí va a aparecer el tema de las agencias reguladoras con los números de registro y de activación. ¿Listo? Entonces, tú lo que haces es que te vas a la página de la reguladora, pones el número de registro y ahí te va a aparecer en nuestra compañía. ¿Listo? Para que no tengas duda de eso. ¿Listo? Ahí lo vas a poder ver sin ningún problema. Listo, básicamente era eso para responder la pregunta de Andrés. Entonces, bueno, ya pasando a la plataforma, y lo que quiero que veamos cómo se comportan un poco las sesiones con los activos. Entonces, por ejemplo, yo en la diapositiva les ponía que en la sesión asiática el dólar yen era bastante bueno para operar, eventualmente porque el tema de la sesión asiática, eventualmente digamos que hay bastante volatilidad en cuanto al yen y el dólar en la sesión asiática, porque el yen es un activo refugio, ¿sí? Entonces quiero que lo miremos como un activo refugio. Y esto quiero que lo asociemos a que es un activo, digamos, mucho más tranquilo que el resto de activos, ¿sí? Por el tema de que es un activo de refugio, porque no tiene tanta volatilidad, tanto movimiento y demás. Pero sí suele reaccionar mucho a noticias de Japón, a noticias asiáticas en general. Entonces, en la sesión asiática se desenvuelve generalmente bastante bien. Visto más que en la europea y en la americana. Y aquí, como lo pueden ver, si miran detalladamente, cuando ustedes separan la línea negra, este es el comienzo del día. ¿Listo? Entonces, cada línea negra que hay acá es el comienzo del día de trading en la plataforma. Recuerden que aquí vamos a hacer un paréntesis. El horario de la plataforma no es un horario que ustedes conozcan porque es algo así como GMT más 5 o algo así, ¿sí? Es un horario que nadie usa, pero es el horario que viene por defecto en MetaTrader. Entonces, lo que uno hace es que se ajusta a ese horario, ¿listo? Entonces, cuando ustedes vean que son las 00 hora de MetaTrader, generalmente en Latinoamérica van a ser las 5 o las 6 de la tarde, dependiendo de qué hora sea en Nueva York, ¿listo? En este caso es a las 5 de la tarde. Entonces, en este momento, como estamos en horario de invierno, cuando ustedes vean que acaba el día en MetaTrader, o sea, es que se vuelven las 00, ahí es cuando son las 5 de la tarde acá. Entonces, se podría decir que el día de trading arranca cuando son las 5 de la tarde acá. Entonces, ¿qué sucede? A las 5, a las 6, a las 7 ya está arrancando, a las 6 o a las 7 ya está arrancando la sesión asiática, ¿listo? ¿Qué quiero que tengan en cuenta ahí? Cuando ustedes tengan una operación abierta a las 5 de la tarde, es decir, a las 0:00 hora de la plataforma, aquí como lo pueden ver en la parte de abajo, 00,
Tengan cuidado porque ese es el momento en donde menos volatilidad y más spread hay en los mercados financieros en general. ¿Listo? En cualquier producto que ustedes estén viendo. ¿Por qué? Porque como se acaba la sesión norteamericana, se cierran las posiciones, se va mucho la volatilidad, la gente todavía no ha empezado la sesión asiática, entonces tenemos 1 o 2 horas antes de que empiece la sesión asiática y esa 1 o 2 horas es donde si ustedes ponen una posición, pues van a ver que el spread es muy grande, entonces van a entrar perdiendo una considerable cantidad de dinero, etcétera. Entonces, ahí es lo que puede pasar. También les va a pasar que se les demora cerrar una operación, que cuando cierran una operación no ganan tanto como deberían estar ganando por temas del spread y porque la volatilidad está muerta. ¿Listo? También lo mismo, si ustedes van a abrir una operación y no les importa el spread ni nada, pues van a ver que no se va a mover nada hasta que empiece la sesión asiática. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí cuando cambien las sesiones. ¿Listo? Pero nada, entonces, después de que arranca el día, 1 o 2 horas después, como se les marca aquí con las líneas, arrancamos con la sesión asiática y como se pueden dar cuenta en el yen, tiene bastante volatilidad si lo comparamos ya con la sesión europea y americana, que son las sesiones ya de final del día, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quiero que vean, que la sesión asiática tiene bastante volatilidad en pares que tienen que ver con el yen, ¿listo? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que le pasa cuando lo comparamos con otros pares, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren, digamos, ustedes son personas, porque esto depende también de mucho del estilo de la persona. Entonces, no sé, si son una persona que trabaja todo el día y que le puede dedicar trading hacia el final del día a analizar y a hacer operaciones y demás, pues a ustedes les gustaría operar eventualmente la sesión asiática, que es la que va de 6 de la tarde a 12 de la noche, digamos que en un periodo donde ustedes pueden estar despiertos y pueden hacer trading. Entonces, generalmente, ¿qué les va a pasar? Pues eventualmente hay gente que va a operar la sesión asiática, no hay tantas noticias relevantes. Generalmente no va a haber mucha volatilidad en los pares, pero si ustedes quieren operar la sesión asiática con un poco más de picante y volatilidad, pues pueden poner el dólar yen o pueden poner la libra yen, ¿sí? Pares que tengan que ver con el yen que se mueven bastante bien. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, no, Andrés, perfecto, perfecto. Cualquier duda que tengas, igual ahí recuerda que te dejé mi correo en la parte de los comentarios de arriba. Entonces, mira el tema de la regulación y cualquier duda que tengas me estás avisando. Esto sin ningún problema, yo podemos hablar por ahí. Listo, esto en cuanto a la sesión asiática. Entonces, recuerden que se puede adaptar, digamos, en el tema de la gente que trabaja todo el día y puede hacer trading por la noche. ¿Listo? Si pasamos a la sesión americana, que podemos decir que es la gente que sí tiene el día, por así decirlo, libre para hacer day trading y demás eh, digamos que es la sesión más volátil, sí, es la sesión que más tiene noticias, ahorita vamos a ver un poco de eso. Generalmente la sesión americana es la sesión que más tiene noticias, eventos importantes, generalmente salen resultados o sale algo importante a lo largo de la sesión americana y pues está todo el mundo despierto, todo el mundo haciendo trading y es donde ustedes van a ver los grandes movimientos que se dan, ¿sí? Entre la sesión europea y la sesión americana pasa mucho esto. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ya se van al otro lado, a la otra cara de la moneda, y ponen un par como el euro dólar, entonces es un par muy conocido que a la gente le gusta mucho, es muy volátil. Sí, uno esperaría que fuera volátil todo el día, pero no es tan así. En este caso, aquí sí vemos la discrepancia que tiene la sesión americana con la sesión asiática. Entonces, ustedes se pueden ver la sesión americana, que es básicamente las últimas velas del día, porque recuerden que cuando se acaba el día a las 5 de la tarde es como si fuera un horario laboral. Si se acaba el día a las 5 de la tarde, ahí es donde se acaba el trading en MetaTrader 4 y vuelve a comenzar el día. ¿Listo? Entonces, por eso las últimas velas que ustedes vean siempre van a ser las velas de la sesión americana. ¿Listo? Recuerden que estamos viendo gráficos de 1 hora. ¿Listo? Para ustedes hacer lo que yo tengo aquí, la de división de periodos, ponen control Y, ¿sí? Entonces ustedes ponen control Y, ya les divide los periodos, básicamente la distancia entre una línea y la otra línea es el día de trading, ¿listo? Entonces ahí ven las horas y ven todo para ubicarse mucho mejor. Esto es más fácil hacerlo en gráficos de horas o de media hora que en gráficos, digamos, de 4 horas y un día, porque no funciona, esa división de periodos funciona de otra manera, ¿listo? Pero cuando ustedes dividen el gráfico en 1 hora, la división de periodos les muestra un día de trading, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y nada, entonces aquí vemos la discrepancia. Entonces vemos que siempre arranca la sesión asiática como muy, 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 muy neutral y después sí ya es cuando empieza a tomar tendencia. Arranca la sesión asiática neutral y después ya en la sesión europea, en la sesión americana es cuando toma tendencia. Arranca neutral y en la sesión europea y americana toma tendencia. Y lo mismo acá. Arranca muy neutral y ya hace la sesión europea y americana está tomando tendencia. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son un trader que les gusta la sesión americana, es decir, que se levantan a las 8 hasta las 5, les gusta hacer trading,
pues un par muy interesante para tener en cuenta en esa temporalidad es el euro dólar, porque tiene mucho que ver con la sesión europea y americana, entonces los van a estar aprovechando al máximo. ¿Listo? Y aquí como para que lo tengan en cuenta la sesión europea, pues eventualmente esto es como de intuitivo, ¿sí? Entonces si ustedes están buscando pares interesantes en la sesión americana, pues busquen pares que tengan que ver con el dólar, ¿sí? O por ejemplo el peso mexicano, o de pronto el CAD, que es el dólar canadiense, ¿sí? Si quieren buscar pares interesantes en la sesión asiática, pues busquen pares que tengan que ver con el yen, con el yuan, ¿sí? Con el rublo, etcétera. Y si quieren pares interesantes en la sesión europea, pues busquen el euro, busquen la libra, busquen el franco suizo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esto funciona de esta manera. Y lo mismo, entonces, sesión europea. La sesión europea es como hacia la mitad del día, ¿sí lo ven? Entonces, hacia la mitad del día empieza y se empieza a desarrollar de ahí para adelante. Es básicamente lo mismo. La asiática empieza muy neutral, empieza la europea y empieza a coger tendencia, lo mismo acá. Y hacia la sesión americana, que es este cuadro amarillo de acá, pierde la tendencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este par? Pues este par es euro-libra, eventualmente tiene el grueso de la volatilidad del movimiento de este par se va a dar en la sesión europea, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Entonces, miren acá otra vez, se los rayo para que lo vean un poco mejor y no tengan ningún problema con esto. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Aquí arranca la sesión asiática, entonces muy poca volatilidad. Arranca la sesión europea con tendencia y termina la sesión americana con baja volatilidad. ¿Sí ven? Otra vez acá. Arranca la sesión asiática, hay mucho más volatilidad y a pesar de que fue el movimiento del día lateral, como se pueden dar cuenta, hubo mucha más volatilidad lateral en el tema de la sesión europea y la sesión americana vuelve y termina con poca volatilidad, ¿cierto? Entonces aquí pueden ver el ejemplo y el primero que les decía, sesión asiática, sesión europea con bastante volatilidad y termina el día con la sesión americana. Entonces, esto es lo que quiero básicamente que se lleven del live de hoy, porque es el tema de cómo cambian las cosas a medida que ustedes ven, a medida que pasa el tiempo y a medida que abre Estados Unidos, a medida que cierra Europa, a medida que abre Asia, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia el panorama? Todo el tiempo está cambiando y está cambiando y está cambiando. Entonces, esto es lo que quiero que se den cuenta, ¿listo? Que cada producto es muy diferente, que cada producto eventualmente no funciona de igual manera en cada sesión y pues que ustedes van a tener que hacer los ajustes necesarios para adaptarse a cada producto y a cada movimiento, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. Y nada, entonces sigamos si quieren con el tema de los overlaps. Paremos acá el tema de... Listo, entonces volvamos a la diapositiva un momento, porque entonces quiero que vean que hay algo que se llama los overlaps. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los overlaps? Básicamente los overlaps eh, es cuando dos sesiones se cruzan, ¿sí? Entonces, hay un momento en el día en donde la sesión asiática y la sesión europea está abierta al mismo tiempo, ¿sí? Y hay otro momento del día en donde la sesión americana y la sesión europea están abiertas al mismo tiempo, ¿listo? Entonces, esto es lo que quiero que ustedes vean porque esto sí o sí les va a afectar para bien o para mal, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el momento en donde Asia y Europa están abiertos al mismo tiempo? De 2 de la mañana a 4 de la mañana hora de Nueva York, ¿listo? ¿Qué es lo que sucede? Esto va a tener volatilidad por Europa, pero no volatilidad por Asia, porque Asia, los datos asiáticos no es tan volátil, no se dan tantos, digamos, datos, noticias y demás. Entonces, podríamos decir que este overlap es el overlap menos volátil que hay. ¿Listo? No van a tener que preocuparse tanto porque ustedes estén dormidos y de 2 a 4 de la mañana esté abierto hacia Europa, porque la verdad no es tan crucial. ¿Listo? El que sí es crucial es el overlap de Europa y la sesión americana, porque este se da de 8 de la mañana a 12 de la tarde en la hora de Nueva York. Entonces, en este momento son las 10:23 en hora de Nueva York. En este momento estamos en el overlap de la sesión europea y la sesión americana, ¿listo? Entonces, en este momento es donde ustedes van a ver los movimientos más grandes, donde generalmente se van a dar las noticias y los datos más importantes. Entonces, estén muy pendientes porque, por ejemplo, si se dan cuenta, por poner un ejemplo, el dato más importante del mes, que es el dato de empleo en Estados Unidos, que se publica todos los meses, se da durante la sesión americana y europea, cuando están los dos abiertos. Entonces, por eso es que ustedes ven que cuando se publica el dato, que se llama el NFP, el Non-Farm Payrolls, cuando ustedes ven que se publica ese dato es cuando van a ver que hay movimientos exagerados en el euro dólar, de pronto en el oro, también de pronto en la libra con el dólar, ¿sí? De pronto en el dólar canadiense con el dólar americano, etcétera, etcétera. En los índices también.
Entonces, ¿por qué se dan movimientos a veces tan grandes en esos momentos de cuando hay noticias y demás? Porque estamos en el overlap de la sesión europea y la sesión americana, ¿listo? Entonces, aparte de que hay una noticia muy importante que se está publicando, pues estamos con Europa y América, todos los fondos abiertos, todos los traders en sus respectivas oficinas haciendo trading, aportando liquidez. Entonces, pues esto generalmente lo que hace es que se vean movimientos tan grandes, ¿listo? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que conozco que no les gusta mucho el tema del overlap de la sesión europea y americana porque dicen que es demasiado volátil, ¿sí? Que prefieren, por ejemplo, un escenario más tranquilo en donde se puede cumplir más el escenario, por ejemplo, de análisis técnico, como lo es la sesión asiática, ¿sí? O la sesión hacia el cierre de la sesión americana, que es ya baja la volatilidad, ¿sí? Suele pasar porque recuerden que el análisis técnico, el mayor enemigo del análisis técnico son las noticias y los datos importantes, generalmente que salen sin avisar, ¿sí? Que por ejemplo, Trump dijo algo en Twitter o que, no sé si vieron ayer que Irán bombardeó, que Israel bombardeó Siria, ¿sí? Entonces, ese tipo de datos son los que pueden romper los soportes y las resistencias y las líneas de tendencia y demás. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es lo que quiero que vean, ¿listo? Entonces, siempre muy pendientes para bien o para mal. Si a ustedes les gusta la volatilidad, pues ya saben que la sesión europea y la sesión americana, cuando está el overlap, es el mejor escenario para ustedes. Si a ustedes no les gusta tanto la volatilidad, pues vayan y espérense a las 5 o 6 de la tarde cuando ya está abierta la sesión asiática y no van a ver tantos datos ni nada. ¿Listo? Entonces, pares interesantes para ver durante el overlap de la europea americana, eventualmente de eurodólar, pueden ver el oro, pueden ver el petróleo se mueve bastante también, la libra con el dólar y la libra y ese está mal, este es el, se los edito acá, este está mal escrito, este es la libra yen es por defecto la moneda más, este es por defecto la moneda más volátil que tiene Forex. Entonces mírenla bastante porque ahí pueden sacar buenos trades. ¿Listo? Listo, eso era el tema de los overlaps que quería que tuvieran en cuenta para aprovechar el trading. Se los voy a mostrar un poco en la plataforma cómo funciona para que se den cuenta un poco. ¿Listo? Entonces vamos a tomar un par de monedas. En este caso estamos viendo el par dólar con el dólar canadiense. ¿Listo? Entonces estamos comparando el dólar con el dólar canadiense. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa con el tema de los overlaps. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Esperen, lo corremos un poco aquí que está. Quiero que tengan un poco en cuenta esto y es básicamente lo que va a pasar con las sesiones. Entonces, esto que está en amarillo, esto que les marqué yo en amarillo, en el cuadro amarillo, es el overlap entre la sesión americana y la sesión europea. Este es el momento que vamos a decir que tiene más volatilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes lo comparan, entonces, por ejemplo, en el primer escenario, si toman el rango de trading que ocurrió en esa sesión, va a ser un rango de 25 pips. 25 pips es una medida que se le da al trading en Forex, entonces es como la medida de volatilidad. Y cuando ya se acaba la sesión, el overlap, es decir, que ya cierra Europa y sigue Norteamérica solo, pues ya el rango de negociación baja a 15 pips. Miren acá, el rango de negociación en este escenario, cuando está el overlap, es decir, en el cuadro amarillo, en este de acá, se los pinto para que lo veamos un poco mejor. En este de acá, en este escenario, vamos a tener que hay 60 pips de volatilidad. Y ya cuando termine el overlap, solo hay 20 pips, ¿sí? Volvemos. En este escenario, cuando esté el overlap, tenemos 42 pips. Y ya cuando terminamos, tenemos 17 pips. Y así nos podemos quedar todo, toda la vida, analizando la volatilidad de los pares. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta acá? Pues que la volatilidad en muchas ocasiones es muy diferente, ¿sí? O sea, estamos pasando de 60 pips a 20 pips. Eventualmente, la idea es que ustedes jueguen con todo esto, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, están operando, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes van a operar el dólar canadiense hoy. Entonces, hoy vamos a operar el dólar canadiense, entonces digamos que estamos en este día, ¿sí? En este día de acá. Entonces, eventualmente ustedes dicen, listo, entonces el dólar canadiense se mueve bastante en un día. Yo quiero operarlo y quiero tener un take profit, no sé, de 50 pips, ¿sí? Entonces, porque yo lo veo alcista, entonces quiero tener un profit de 50 pips. Entonces voy a la plataforma, meto mi orden con el take profit de 50 pips. Pero ¿qué pasa? Ustedes fueron y pusieron la orden, no cuando estaba el overlap, sino antes del overlap o cuando se estaba acabando el overlap.
que es cuando las últimas velas de la sesión americana. Pues, ¿qué va a pasar con esa posición? Que es altamente probable que ese día no se cierre, ¿sí? O en ese momento no se cierre. ¿Por qué? Porque ustedes no están eh, teniendo en cuenta el momento de mayor volatilidad del día. Entonces, si ustedes dejan que el momento de mayor volatilidad, que es la sesión europea americana juntas, pasa y ponen la orden, pues es muy difícil que esa orden les alcance los 50 pips, les alcanzará 10 o 11 pips, ¿sí? Pero no los 50. Entonces, en ese caso, pues si la persona es day trader, pues nunca se le va a cumplir la posición y puede que la posición dure abierta hasta el siguiente día donde se abra la sesión americana y la sesión europea otra vez, ¿sí? Entonces, todo esto lo tienen que tener en cuenta, tienen que jugar mucho con esto porque recuerden que lo que hace verdaderamente la diferencia es cómo la gente entra y sale de las posiciones, más que saber para dónde va el activo, ¿listo? Ahí es donde digamos que está el verdadero tema de gestionar el dinero de las cuentas, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, nada, ustedes ya con las sesiones pueden darse cuenta que básicamente eh, va a funcionar de esta manera y que el momento, pues, eventualmente más volátil que ustedes van a tener, pues va a ser cuando dos sesiones se junten, generalmente, en este caso va a ser la europea y la americana, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Bueno, esto en cuanto a las sesiones de trading en Forex y en futuros en general, sí, ahorita vamos a ver un poco, pero recuerden que los futuros generalmente funcionan también 24 horas, entonces se aplica muy similar el escenario de las monedas, ¿listo? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de las acciones, recuerden que en la plataforma, cuando ustedes entren en Equity, van a encontrar siempre las acciones, van a encontrar acciones inglesas, van a encontrar acciones de Europa, que generalmente son las de la bolsa de Frankfurt, y van a encontrar acciones de Wall Street de la bolsa norteamericana. ¿Listo? Aquí sí tienen que tener muy en cuenta los horarios porque tenemos clientes que se han llevado sorpresas amargas. ¿Listo? Entonces, sí, muy, muy pendiente de los horarios en acciones. Como ya les mencioné, en los países latinoamericanos ahorita en general, exceptando por los países del sur que son Chile, Uruguay y Argentina, ya están alineados con la hora de Nueva York, entonces las horas que están apareciendo acá generalmente son las horas que les van a aplicar a ustedes. Entonces, en Norteamérica recuerden muy importante que la bolsa se mueve de 9:30 a 4 de la tarde, ¿listo? Entonces, en este momento hoy arrancó a las 9:30 y a las 4 de la tarde ustedes ya paran de hacer operaciones. Es muy importante que tengan en cuenta esto porque primero, porque después de que se cierre la bolsa, ustedes no pueden abrir ni cerrar una operación. Entonces, si están, por ejemplo, perdiendo o ganando, no pueden tomar ganancia ni pérdida. Y lo segundo es porque al otro día va a haber un gap. Sí, un gap porque durante toda la noche hubo alguna negociación por el mercado secundario y el mercado descuenta eso y abre con el gap. ¿Listo? Entonces, ahorita lo vamos a ver un poco cómo funcionan en la práctica, pero eso va a suceder así. ¿Listo? Entonces, si ustedes son day traders de acciones, solo pueden operar de 9:30 a 4 de la tarde. Si dejan abierto una operación, ya se tienen que esperar hasta el otro día a las 9:30 para volver a abrir o cerrar la operación. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con eso porque le ha pasado a los clientes. ¿Listo? Eso en cuanto a las acciones norteamericanas. Si ustedes son clientes que están operando acciones europeas y acciones de Inglaterra, funciona igual, pero tiene que tener en cuenta la hora local de esas bolsas. Entonces, generalmente la bolsa de Frankfurt, la hora local abre a las 9 y cierra a las 5:30. Y en Londres, la hora local abre a las 8 y cierra a las 4:30. Esto la más asequible es la norteamericana, pero si ustedes son clientes que quieren operar acciones de esas bolsas, pues tienen que tener en cuenta también los horarios locales. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede y por qué es importante tener en cuenta esto de Norteamérica? Digamos que vamos a poner el ejemplo con la bolsa más conocida, que es la bolsa de Norteamérica en general. Durante todo ese periodo de negociación también se aplica mucho el tema de la volatilidad. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver que apenas abre el mercado a las 9:30, va a haber excesiva volatilidad. Digamos que todos están poniendo las operaciones, están tomando utilidades y todos están muy, muy concentrados en el tema del trading en acciones. Entonces ahí es donde ustedes van a ver que las acciones o suben mucho o bajan mucho. ¿Qué es lo que pasa? Este comportamiento de volatilidad se mantiene mucho hasta mediodía. ¿Sí? Mediodía cuando ya llega la hora de almorzar, etcétera, es cuando empieza a bajar la volatilidad. Entonces ustedes van a notar que cuando ahora la bolsa de Nueva York, digamos que ustedes están en Apple o algo así, ustedes van a notar que de 9:30 a 12 del día va a haber mucha volatilidad, es decir, que Apple se va a mover mucho, cambios porcentuales del 1, del 2% en el precio, y ya hacia el mediodía y después del mediodía va a empezar a bajar la volatilidad. Entonces ustedes ya empiezan a ver movimientos más pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así es como funciona el día de volatilidad generalmente, sí, el movimiento diario, cómo funcionan las acciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿Cuándo sería la única excepción
A lo que le estoy diciendo que después de las 12 es cuando ya deja de haber volatilidad. La única excepción sería o que la empresa publica una noticia muy importante, entonces digamos que Apple no se hizo la conferencia de prensa ese día del almuerzo y dijo que iba a sacar el iPhone 12 Plus o algo así, pues ahí va a haber mucha volatilidad, ¿sí? O también cuando la empresa publica resultados, ya vamos a hablar un poco de esto, pero generalmente funciona así, ¿listo? Quiero que lo veamos con una gráfica, antes de pasar a explicarles el tema de los resultados y demás. Entonces, digamos, veamos esto que les tenía aquí puesta de Activision. Entonces, dejando de lado el cuadro amarillo, se van a dar cuenta de eso. Entonces, abre, están los periodos de volatilidad, cierra con el gap. ¿Sí? Entonces, miren esto de acá. Entonces, ahora el mercado, las velas más grandes son las primeras velas, después son las velas más cortas y está el gap. El gap es cuando cierra el mercado y abre el otro día. Entonces, aquí está el hueco, lo que se llama el gap. Entonces, abre el otro día, otra vez, más volatilidad, se acaba el día, menos volatilidad, gap. Otra vez, más volatilidad cuando empieza el día, menos volatilidad ya cuando se va a acabar el día y un gap de apertura. Y otra vez, apenas empieza el día, mucha volatilidad, se cierra el mercado, entonces ya son las 4 de la tarde y al otro día abre a las 9:30 y lo mismo. Y ahorita estamos en este momento, ¿listo? Eso es lo que pasa en las acciones. Entonces, en este caso estamos viendo Activision, una empresa de videojuegos bastante grande, bastante importante en el medio de los videojuegos. Entonces, es una empresa grande que tiene bastante capitalización bursátil y eso es lo que le pasa a las empresas generalmente. Listo, que tienen su día de negociación, cierra el mercado y el siguiente día abren con un gap, sea al alza o sea a la baja. Entonces, tengan mucho cuidado si, digamos, a ustedes les gusta operar día, porque si se les queda la operación abierta, sí o sí, van a tenerse que aguantar el gap al siguiente día y este gap pues puede ser favorable o puede ser muy perjudicial para la cuenta. ¿Listo? Entonces todo esto tenganlo en cuenta porque tenemos casos de clientes a los que les ha pasado y la verdad no es un escenario que nos guste que le pase a la gente. ¿Listo? Eso en cuanto a los gaps. Ya ahorita les voy a explicar qué pasó con esta vela, pero entonces miremos otra vez la diapositiva rápidamente y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, aquí abajo les puse la sesión americana. Entonces, de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, aquí tenemos todo el día de negociación, normal. Tenemos todo nuestro día de negociación sin ningún problema. Entonces, aquí todas las acciones se van a mover. Aquí como que ya baja un poco la volatilidad y se cierra el mercado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si dejamos de lado ese periodo de negociación, que es cuando ustedes pueden abrir y cerrar operaciones, hay algo que se llama pre-market y algo que se llama aftermarket. ¿Qué sucede? Cuando ustedes ven entonces, digamos, se cierra la bolsa. Cuando se cierra la bolsa, digamos, si ustedes se meten a páginas como MarketWatch o como Yahoo Finance, ustedes van a ver que el activo se va a seguir moviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que la bolsa está cerrada, hay inversionistas que pagan derechos por operar el activo en horarios extra bursátiles, que son los horarios de aftermarket o los horarios de premarket, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver que hay inversionistas grandes que meten posiciones, que sacan posiciones, etcétera. ¿Listo? Y por eso es que se dan los gaps y demás. Por eso es que ustedes van a ver huecos en las gráficas de las acciones. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que es con lo que quiero que tengan mucho cuidado. Generalmente en el pre-market o en el aftermarket, en las acciones, es cuando se publican los resultados de las empresas. ¿Qué es esto? Recuerden que cada trimestre la empresa publica la contabilidad, ¿sí? Entonces la hace pública y ellos dicen como, listo, entonces este es mi estado de resultados, este es mi balance, esto fue lo que vendí, esto fue lo que perdí, estos son los nuevos proyectos que tengo. Todo eso se publica cada 3 meses, ¿sí? Son los estados de resultados trimestrales, que es lo que se llaman los periodos trimestrales. ¿Qué es lo que pasa? Para no afectar, por así decirlo, la armonía del mercado, lo que hacen las empresas es que lo publican o en el periodo aftermarket o en el periodo pre-market. ¿Listo? Entonces, los resultados se publican antes de que abra la negociación o después de que cierre la negociación. ¿Listo? Entonces, quiero que hagan un ejercicio cuando tengan ahí tiempo libre y es que vayan a Google, al navegador que tengan, y ustedes lo que hacen es poner earnings calendar. ¿Listo? Entonces ahí les va a aparecer como, bueno, en Nasdaq, Business Insider, Yahoo Finance. Básicamente es donde ustedes van a encontrar las empresas que publican resultados y cuándo lo publican. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Entonces, 18 de noviembre tenemos 38 empresas que van a publicar resultados. Entonces, por ejemplo, no sé, Nvidia, ¿sí? Entonces, Nvidia es una empresa que hace tarjetas gráficas, se conoce mucho en el mundo de los videojuegos y también en el mundo de las criptos por el tema de mineo de criptos. Entonces recuerden que hace poco sacó la nueva tarjeta gráfica con un procesador increíble que supera por mucho
la competencia, que es AMD, entonces está posicionando muy bien en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Los resultados de cómo le fue en el último trimestre, es decir, desde julio hasta acá, a Nvidia, la empresa como tal, van a salir hoy después de que el mercado cierre, ¿sí? Entonces aquí les aparece como after market close. Hoy, entonces hoy después de las 4 de la tarde, eso se da aproximadamente media hora después de que cierra el mercado. Entonces después de las 4 de la tarde cuando cierra el mercado, after market close es cuando vamos a ver los estados de resultados de Nvidia, ¿sí? Entonces, ¿qué esperan ahí? El earnings per share se espera en 2.57. Ahí es donde vamos a ver si a la empresa le va a ir bien o le va a ir mal, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Este evento en Nvidia es lo que hace que surjan gráficas de esta manera, como lo que pasó con Activision. Este fue el día de publicación de resultados de Activision, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la vela es exageradamente grande en comparación a las velas anteriores. Y esto es lo que sucede. Si a la empresa le va bien o le va mal, pues se juega mucho con eso en el horario de pre-market y after-market. Entonces, esto afecta mucho la volatilidad. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes están por ahora muy entrando muy al tema de las acciones, eviten estar en el mercado cuando se publiquen resultados porque les puede afectar de una manera muy importante la cuenta. ¿Listo? Entonces, para bien o para mal, pero en la mayoría de los casos suele salir mal. Entonces, traten de evitar la publicación de resultados si están en la acción. Entonces, si ustedes están viendo que hay una acción que a ustedes les gusta, por ejemplo, Activision, entonces ustedes se salen antes de que publique resultados y cuando publica resultados esperan que pase todo el movimiento de descuento y ya, y siguen su acción con su posición normal. ¿Listo? Si no quieren estar en el escenario de publicación de resultados. Si ya les gusta un poco más la volatilidad, le quieren meter un poco más de riesgo al asunto, pues aproveche precisamente el Earnings Calendar, porque ahí van a encontrar todas las empresas que publican resultados y pues ahí es donde va a estar la verdadera volatilidad de las acciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a estar haciendo trading con acciones. Y esto es bastante común, entonces, sobre todo con acciones norteamericanas. Entonces, para que lo tengan en cuenta y ahí se los dejo, ustedes ya parte de ustedes de la decisión que tomen. Recuerden que yo aquí soy el broker, entonces yo no puedo decirles a ustedes compren o vendan o hagan esto porque pues son conflictos de intereses, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero básicamente es eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el pre-market y el aftermarket en el tema de las acciones. Les quería mostrar también un poco el tema de, de la capitalización bursátil, se llama esto, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando ustedes ven una acción en el mercado, en la bolsa, la acción tiene algo llamado capitalización bursátil, que es básicamente cuántas acciones hay y el precio de las acciones. Entonces, es básicamente cuánto dinero hay flotando de esa acción. Entonces, por ejemplo, de Amazon puede haber, digamos, $1 trillón, mientras que en Activision solo pueden haber 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, todo esto va a afectar el tema de la volatilidad, que hayan cambios bruscos en el precio de la acción y demás. Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque miren, por ejemplo, cómo funciona BMW en Frankfurt. Entonces, vimos Activision, que Activision a menos que esté publicando resultados, sí, que es la vela de acá, Activision es muy constante. Entonces, muy constante, muy constante. Casi nunca tiene movimientos exagerados en el precio, ¿cierto? Si ustedes ven BMW, se van a dar cuenta que cada vez que el mercado cierra, hay un gap o una vela muy grande en el precio y en la apertura. ¿Sí ven? Hay un gap o una vela muy grande en el precio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? BMW pues tiene menos capitalización bursátil en la bolsa de Frankfurt que Activision en la bolsa de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a operar BMW, pues es bastante probable que tengan más gaps más grandes o movimientos entre apertura y cierre de mercado más grandes que Activision, sí que está en una bolsa más grande y que tiene más capitalización bursátil, ¿listo? Entonces, bolsas más pequeñas tienen precios menos estables, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y no se vayan a llevar sorpresas con eso. Y recuerden el punto que les dije al principio del live, que en el caso de equity nosotros tenemos acceso a mercado de acciones latinoamericanas. Con las acciones latinoamericanas sí que es peor, es mucho peor, porque tienen mucha menos capitalización bursátil que acciones europeas o acciones norteamericanas, ¿listo? Entonces, a pesar de que nosotros tenemos acceso a esa bolsa, sí les recomiendo que si les van a operar tengan mucho cuidado porque la volatilidad es muy eh, inestable, sí, por así decirlo. El precio de la acción es muy inestable, entonces eso va a afectar. Entonces vamos a mostrar un caso, que es el caso de Ecopetrol. Entonces esta es una acción, esta es una empresa colombiana, es la empresa de petróleo más grande de Colombia, es una empresa pública y básicamente mueve, si no estoy mal, alrededor del 40-30% de las exportaciones y el PIB de Colombia. Entonces es una empresa muy grande petrolera colombiana, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta empresa sí va a tener mucho el tema
de que hay movimientos muy bruscos en muy poco tiempo y después sigue muy, muy, muy lateral. Entonces, miren, por ejemplo, lo que pasa con las acciones de Latinoamérica. Abre el mercado y el movimiento es muy brusco y sigue muy lateral, o sea, con velas muy, muy, muy pequeñas. O sea, miren el caso de este día. Hay velas muy, muy, muy pequeñas y después un gap, ¿sí? Otra vez, velas muy, muy, muy pequeñas y otro gap, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Las acciones latinas como son fuertes es en la bolsa local, ¿sí? Entonces son muy fuertes en la bolsa, digamos, Ecopetrol es una de las acciones más importantes, pero en la bolsa de Colombia. Aquí estamos viendo ese Ecopetrol en la bolsa de Norteamérica, pues Ecopetrol en la bolsa de Latinoamérica no es tan relevante como, por ejemplo, Activision Blizzard o Amazon o Apple. Entonces, pues va a pasar este tipo de cosas, que tiene volatilidad muy, muy, eh, digamos, no tan constante y el cambio en los precios puede ser mucho más agresivo. ¿Listo? Entonces, ahí se los dejo con el tema de las acciones latinoamericanas. Tengan cuidado. Es un mercado bastante interesante y hay muchas oportunidades, pero sí tengan cuidado con el tema de los gaps y la volatilidad, porque hay escenarios donde a ustedes les va a pasar que ustedes salen en la posición y va a durar casi que la posición plana 1 o 2 semanas. ¿Listo? Por el tema de capitalización bursátil. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo, perfecto. Entonces, si quieren ya seguimos rápidamente. Recuerden, esa diapositiva se las puse como para que ustedes se den cuenta. Entonces, recuerden siempre que cuando hablamos de sesiones en commodities o en futuros, eh, básicamente va a funcionar muy parecido a Forex. ¿Listo? Entonces, generalmente los commodities, como ustedes vean, ellos van a funcionar casi las 24 horas del día, pero hay momentos en el día donde tienen periodos de descanso. Entonces aquí les puse un ejemplo. O sea, no se los voy a poner todos porque cambia dependiendo del commodity, pero por ejemplo en el oro arranca a operar a las 23, de las 23 a las 24 horas GMT, o sea, GMT más cero, de lunes a jueves de 0 a las 22, descansa 1 hora, descansa de 22 a 23 y ahí sigue operando de 23 a 24. Y el viernes opera de 0 a 21,57, ¿cierto? Entonces, horario GMT, o sea, GMT más cero. Este es el horario que básicamente se toma para el oro. Entonces, ahí ven que opera básicamente las 24 horas, pero hay un periodo en el momento del día en donde en alguna hora va a descansar 1 hora, ¿sí? Entonces, las 24 horas del día, en 1 hora va a descansar, entonces ustedes en esa hora no van a poder comprar ni cerrar posiciones en el oro, y ahí sí van a poder seguirlo haciendo, ¿listo? Entonces ya cuando es el fin de semana, pues es normal, el fin de semana descansan, pero durante el día va a descansar 1 hora, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo, entonces el WTI de 23 a 24, el jueves de 0 a 21,59, etcétera. Estos son los horarios GMT que tienen las sesiones de trading de los commodities. ¿Dónde ustedes se pueden hacer una idea mucho más clara de todo esto? Cuando vean el, ca- el- digamos que la placa de productos que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes se van a la página de nosotros, Equity, le dan clic a la pestaña de productos, van a commodities, ahí les va a aparecer toda la información de los commodities. Entonces, si ustedes van allá, les va a decir básicamente dónde están los horarios, entonces ahí se pone. Entonces, plata contra el dólar, entonces el símbolo es este, es de este tipo, este es generalmente el spread, estos son los tipos de contratos, cuánto se mueven por un lote, comisión free, los horarios de trading, ¿sí? Entonces ahí para cada producto les va a aparecer cuáles son los horarios de trading de cada producto, entonces para que no tengan ningún inconveniente con esto, ¿listo? Para que no se lleven sorpresas a marcas. Esto es importante verlo si, por ejemplo, están operando la plata o el paladio o el oro, etcétera, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y listo, ya para terminar les quería decir como que deberían tener en cuenta y demás. Pero recuerden que hablamos un poco porque igual, eventualmente esto es un tema mucho más extenso, pero se los quería resumir de la mejor manera posible. Hablamos mucho de las sesiones de trading. Recuerden que esto no va a funcionar tampoco eventualmente igual todos los días de la semana. Entonces, por ejemplo, los domingos y los lunes son los días menos volátiles de la semana. El grueso del movimiento de la semana se concentra en martes, miércoles, jueves, ¿listo? Y el viernes vuelve a caer la volatilidad. Entonces, funciona igual que, que, que un día te di normal. Entonces, sesión asiática y decimos que es domingo y lunes, poca volatilidad. Entra la sesión europea y norteamericana, martes, miércoles y jueves, ahí es donde se concentra toda la volatilidad. Y el viernes, ya que es ya cuando la sesión americana se está acabando y está sola, ya no hay overlaps, es cuando vuelve a bajar la volatilidad. ¿Listo? Entonces funciona muy parecido, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Fin de semana usualmente se publican noticias importantes. ¿Listo? Entonces a veces cuando hay noticias de políticas muy relevantes, ahí se publican generalmente igual que en las acciones el fin de semana para no afectar tanto al mercado,
Entonces tengan cuidado también con eso porque los puede afectar. ¿Listo? Ya para terminar les voy a mostrar entonces esto en la plataforma rápidamente. Entonces listo, básicamente lo que pasa acá es lo que les decía. Entonces, si tienen en cuenta el amarillo es el día lunes, entonces lunes, martes, miércoles y jueves arranca toda la volatilidad y hacia el viernes vuelve a bajar, ¿sí? Lunes, martes, miércoles y jueves se concentra toda la volatilidad y hacia el viernes vuelve a bajar, ¿sí? Otra vez lunes, martes, miércoles y jueves se concentra todo el movimiento grande y vuelve a bajar. Y así sucesivamente por todos los, digamos, los días de la semana. Entonces, para que lo tengan en cuenta de esta manera. ¿Listo? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que les va a afectar a ustedes. Recuerden, entonces, esto es como tips que les doy para que tengan en cuenta con los días de la semana y demás. Ya hablamos de las sesiones, hablamos de las horas, hablamos de los futuros, de las acciones, del pre-market, del aftermarket. Creo que con eso para hoy terminar está bastante bien. O sea, les hablé de todo un poco y lo que yo quiero que ustedes se lleven es algo importante. Sí, o sea, con lo que se hayan llevado el live de hoy, yo ya me doy por bien servido. Si fue lo de la sesión asiática, que es menos volátil, la europea, que es más volátil, etc. Esto para que lo tengamos en cuenta. Aquí les dejo mi información. Entonces, recuerden que yo me llamo Julián Pineda. Gracias por haber asistido en el live. Aquí tienen mi correo si tienen alguna duda o pregunta de la regulación, como nos preguntaba Andrés, o de alguna otra cuestión como la cuenta demo, la cuenta real, el torneo que estamos haciendo, o el tema también de las cuentas live y demás. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Les dejo mi información de contacto. Les recomiendo bastante que nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos haciendo eventos todas las semanas, tanto webinars como Facebook Lives. Todo esto lo estamos publicando en Equity Latam en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Síganos en LinkedIn y en YouTube porque ahí vamos a estar publicando las cifras del torneo. Y en Instagram vamos a estar publicando lo de los temas del torneo y en YouTube estamos publicando todos los webinars gratis que tenemos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y nada, ahí se los dejo. Gracias por haber asistido. Cualquier pregunta o duda que tengan, les recomiendo ahí al correo electrónico y muchas gracias por haber asistido a este live. Nos veremos entonces la otra semana, el viernes, en otro live a la misma hora. ¿Listo? Para que estén pendientes. Hasta luego y que tengan muy buen día a todos.